Hola, ¿qué tal? Comenzamos Visión Global. Hola, buenas tardes. Antes de conectar con México y Estados Unidos, repasamos, como todos los días, las noticias más importantes. Tras revisar los datos disponibles, la Agencia Europea del Medicamento, EMA, ha concluido que la vacuna contra la COVID de AstraZeneca es segura y que sus beneficios superan a sus riesgos, por lo que recomienda continuar con la vacunación con el producto. El Comité de Evaluación de Riesgos del Fármaco ha comunicado este jueves, tras analizar los casos de trombosis ocurridos en personas a las que se había administrado la vacuna de AstraZeneca, que es segura y eficaz y los beneficios superan con creces a los riesgos. De cualquier manera, el organismo recomienda incluir en el prospecto del producto una advertencia sobre posible riesgo de trombos. La vacuna de Janssen, sin embargo, ha sido recomendada por la OMS incluso para las nuevas variantes del coronavirus. Recomendado este miércoles el uso de la vacuna Janssen, fabricada por la farmacéutica Johnson & Johnson, incluso en los países en los que circulan nuevas variantes de la COVID-19. La vacuna aprobada por la OMS la semana pasada también es la más segura para las mujeres embarazadas, aunque al igual que con otras marcas ya autorizadas, la recomendación es solo para aquellas personas que están en grupo de riesgo. Por otro lado, este grupo de expertos también ha asegurado que los incidentes de caso de trombosis con el inmunizador Janssen no son suficientes para no usarla. Durante los ensayos en los que participaron casi 44.000 personas, 10 de las 22.000 personas que recibieron la dosis placebo desarrollaron un coágulo de sangre, mientras que 14 de las 22.000 restantes que fueron inoculadas con una dosis real desarrollaron un coágulo. En referencia a los países donde hay circulando nueva variante del virus, los expertos recomiendan que las personas que ya han pasado el COVID-19 no esperen para vacunarse si tienen acceso a la inoculación. La última de las recomendaciones de los expertos es que se priorice para la vacunación a las personas en entornos como campos de refugiados y de detención, prisiones, barrios marginales y otros entornos con alta densidad de población donde el distanciamiento físico no es posible. El Banco de Inglaterra decide por unanimidad mantener los tipos de interés y su programa de flexibilización cuantitativa. Dice que no subirá los tipos hasta que haya pruebas claras de que la inflación cumple su objetivo de forma sostenible. El Banco de Inglaterra mantiene los tipos en el 0,1% y su compra de bonos del Estado en 875.000 millones de libras. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha reiterado hoy que la entidad no va a reaccionar ante los picos de inflación mientras los precios suben en la zona del euro. Las cifras de inflación general de enero mostraron una inflación del 0,9% interanual, el nivel más alto en casi 12 meses. Además, la inflación subyacente, que elimina elementos volátiles como los precios de la energía y los alimentos, alcanzó el 1,4% interanual en enero desde el 0,2% de diciembre. Google va a invertir casi 6.000 millones para crear más de 10.000 empleos en Estados Unidos en 2021. Será una inversión en centros de datos y en oficinas, recalcando así la importancia que para Google tienen las reuniones en persona. Va a invertir más de 1.000 millones de dólares, 837 millones de euros este año en California, y seguirá ampliando sus centros de trabajo en otras partes del país, generando miles de oportunidades de empleo en Atlanta, Washington, Chicago y Nueva York. Morgan Stanley se convierte en el primer gran banco de Estados Unidos que ofrece a sus clientes de gestión de patrimonio acceso a fondos de Bitcoin, según informa la CNBC. El banco de inversión, un gigante en la gestión de patrimonios con 4 billones de dólares en activos de clientes, da así un paso significativo para la aceptación del Bitcoin como una clase de activo. Responde a una petición por parte de grandes clientes, aseguran en el banco, pero al menos por ahora el banco solo permite que sus clientes con más patrimonio accedan al activo. El fondo australiano IFM ha modificado el precio de su oferta pública voluntaria parcial de adquisición de Naturgy como consecuencia del dividendo abonado por la energética a sus accionistas, quedando así
el precio ajustado a 22,37 euros por acción. El pasado 9 de marzo, la Junta de Naturgy aprobó el pago de este último tramo de dividendo con cargo al 2020 de 0,63 euros por título, hasta los 1,44 euros por título comprometidos. Vodafone podría captar 2.130 millones de euros para la salida a bolsa en su unidad de Torres. Las acciones podrían salir a cotizar a 24 euros cada una, lo que valoraría la empresa en 12.000 millones de euros, en la que sería la mayor salida a bolsa de Europa en 2021. Los bancos confirmaron que el objetivo de colocación estaría cubierto varias veces a ese precio y a precios superiores. Audi baja un 43% su beneficio en 2020, pero ve este año con optimismo cauteloso. La automovilística alemana registró un beneficio operativo de 2.737 millones de euros en 2020 en comparación con los 4.509 millones que ganó en el ejercicio precedente. La empresa vendió 1,69 millones de vehículos en todo el mundo, un 8% menos que los 1,84 millones que comercializó en 2019. El Gobierno estudia ampliar así a otras 25 actividades las ayudas directas de 7.000 millones para pymes y autónomos, ya que más de 100.000 profesionales se han quedado fuera de la primera versión. Entre las que podrían incluirse están los artesanos, el comercio de souvenirs y juguetes y la educación no reglada, así como la creación artística y literaria y otros servicios. El precio de la gasolina se encarece otro 1,4% y toca ya máximos de finales de enero del 2020. En concreto, el precio medio del litro de gasolina se ha situado en los 1,311 euros, su nivel más alto desde la semana del 27 de enero del año pasado. Este incremento en el precio de la gasolina y del gasóleo en los últimos meses ha ido de la mano de una recuperación en los precios del petróleo en las últimas semanas. Los precios del transporte aéreo de pasajeros bajan un 8,2% a cierre del 2020, su mayor caída desde el 2008. Este retroceso anual de los precios de esta actividad, mayor al experimentado en el tercer trimestre, se debe, según estadística, al hecho de que los precios del transporte aéreo de pasajeros bajaron entre octubre y diciembre del 2020 frente a la estabilidad que experimentaron en el mismo periodo del 2019. 6.092 nuevos contagios y 228 muertes por COVID-19 y la incidencia sube una décima respecto a ayer, 1,27,91. Se trata de la primera subida de la tasa desde finales de enero. Hay 9 comunidades con los indicadores en alza. Los variantes del coronavirus podrían ser las culpables de que varios países de la Unión Europea hayan tenido que endurecer las restricciones ante un empeoramiento de su situación. Y es hora ya de conectar con México con nuestro compañero José Ricardo Rangel. José Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Allá en España, Manuel, ¿cómo están? Pues aquí, mitad de sesión, les comparto rápidamente cómo está el mercado. En la pantalla estamos nuevamente en terrenos positivos en la bolsa, en el índice de precios y cotizaciones, y pues vaya, esto nada más nos refrenda la tendencia que ha tenido el índice durante estos último mes. Aquí podemos ver claramente la tendencia y ya empieza a reflejar un cierto agotamiento por frecuencia relativa a 14 días, pero me gustaría mucho que nuestro invitado nos platicara un poquito más al respecto de toda esta tendencia que ha tenido la bolsa en este último mes, mi querido Manuel. José Ricardo, hoy tenemos con nosotros a Humberto Calzada Díaz, él es economista en jefe para Rankia Latam. Buenas tardes. Humberto. Bueno, parece que no tenemos todavía a Humberto. José Ricardo. No tenemos todavía, me dicen que no tenemos todavía a nuestro invitado. Bueno, Humberto.
José Ricardo, no lo Bueno, tenemos. en lo que vemos ese problema con nuestro invitado, al parecer hay algo ahí en línea, pero les comento rápidamente, regresando al tema de la tendencia que ha tenido el mercado de capitales aquí en México, pues claramente hemos platicado aquí en Negocios TV que hay dos sectores que están pues teniendo amplia volatilidad. Recordemos que la semana pasada tuvimos aquí en México la convención nacional bancaria, que pues conjunta muchas instituciones financieras y pues bueno, pues hubo bastante, no controversia, pero sí cambios en el índice de capitalización de la banca. ¿Esto qué quiere decir? Pues que va a reflejar una mayor laxedad en el cálculo de las reservas, esto con el fin de trasladar el costo financiero, es decir, brindar una mayor oportunidad a las empresas para adquirir créditos y también pues a las personas físicas. Y pues bueno, lo estamos viendo aquí claramente, como lo es Gentera, que es una institución financiera, lleva 3.15 arriba. Esta institución financiera otorga créditos, digamos, para la parte pyme y sobre todo el espíritu es de que los créditos más o menos reflejan montos muy pequeños para que puedan ellos utilizarlos pues en labores de desarrollo de sus propios negocios, muy pequeños, son como pymes, digamos que son más pequeños de pymes a nivel comunidades y desarrollo de esas economías regionales. No sé si ya tenemos a nuestro invitado, Manuel. Tenemos todavía, José Ricardo, pero te quería preguntar, ¿cómo ves la evolución de la bolsa mexicana a partir ya de estas fechas, ya más encarada hacia el verano? Mira, la verdad es que yo veo una tendencia sobre todo de recuperación. Aquí es claramente Aquí es claramente visible, mi querido Manuel, sobre todo la reactivación económica. Hay dos estados precisamente que nosotros nos estamos rigiendo por semáforos, el semáforo naranja y el semáforo verde es el que pues libera todas las actividades tanto turísticas, educativas, y pues vaya, dos estados aquí como lo es Chiapas y como es Sonora han llegado a este semáforo o verde. Un estado, sobre todo que es Quintana Roo, que nuestros amigos de España, si están pues familiarizados con la parte de aquí de México, engloba pues la región de Cancún, ¿no? Toda esta playa, este Caribe mexicano. Y bueno, es tan claro, esa apertura que ahorita, como lo hemos platicado durante estas semanas, la parte de administración de vuelos de empresas que se dedican a la gestión de los aeropuertos, pues ha subido. Por ejemplo, Aeropuertos del Sureste, Azur, es una de las empresas que pues ha tenido bastante crecimiento, que se ha recuperado ante esta tendencia de reactivación económica, de apertura y cambio del semáforo de color y reactivación de las nuevas actividades turísticas. El estado de Quintana Roo está abriendo sus puertas nuevamente a los turistas, sobre todo teniendo una gran cantidad de cuidado, sobre todo para las normas de sana distancia. Creo que ya tenemos a nuestro querido Humberto Calzada, mi querido Manuel. Así es, Humberto Calzada, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Manu, desde España, Ricardo, un gusto estar con ustedes nuevamente. Bueno, usted es economista en jefe para Rankia Latam. Le quería preguntar, ante un comportamiento optimista de los mercados internacionales en estas últimas semanas, ¿cómo ha observado el comportamiento de la Bolsa Mexicana de Valores en lo que va del año? Manu, gracias por el espacio. Sí, hemos visto una recuperación importante, esta inercia que prácticamente viene desde marzo del año pasado. Esta fuerte inyección de estímulos, sobre todo en la parte de Estados Unidos y la mayoría de los bancos centrales, impulsó a los mercados accionarios. El caso de México no fue la excepción, también
se contagió de esta euforia. Y bueno, vimos al menos en el último año 7% ya de rendimiento en lo que va del 2021, aunado a un casi 34% de marzo del año pasado. Esta recuperación que se dio prácticamente en todas las bolsas a nivel mundial. En el caso de México ya se rompió la tendencia bajista de corto y mediano plazo, ya estamos en un periodo de lateralidad durante los últimos 5 años. Y bueno, ya hay un piso, ya superó ese techo que le estaba costando, que eran los 45,500, ya que actualmente se convierte en un soporte que viene desde el 2017, fue un techo del 2014, en una bolsa mexicana que ha sufrido bastante, sobre todo los últimos años, ¿no? El caso de la cancelación del aeropuerto de Texcoco definitivamente fue un catalizador que afectó mucho al mercado, aunado a que desde 2019 ya habíamos entrado en un periodo recesivo que se agudizó con el tema del COVID el año pasado, donde vimos fuertes caídas en el mes de febrero, justamente de febrero a marzo hace un año, y después esta recuperación de la cual también ha sido partícipe la Bolsa Mexicana de Valores, que ha tenido un comportamiento positivo en línea con todos los mercados a nivel internacional. Humberto, la parte, sobre todo el sentimiento de recuperación económica, ¿cómo lo está teniendo, lo está sintiendo el mexicano promedio para fines del 2021? Es bastante, muy buena pregunta, es bastante curioso este caso, porque al final vemos un periodo de recuperación que desde nuestro punto de vista en Estados Unidos, como decimos algunos economistas, se dio con esteroides, esta fuerte inyección de estímulos que sí, aunado a la reapertura económica que se dio en varios países. En el caso de México también ya estamos reactivando todas las actividades económicas. Bueno, por una parte fue por un rebote. Este rebote económico se dio porque después de una base cero, donde se cerraron las economías entre el mes de marzo, abril, incluso hacia mayo del año pasado, si tomamos esa base cero, hubo un rebote y los indicadores tenían que tener esa recuperación. Pero vamos a ver hasta qué punto es real esta recuperación. En el caso de México hay una característica muy principal, que son algunas decisiones que se han tomado. En las últimas semanas hay un debate sobre la reforma eléctrica. Esto ha sido de bastante controversia, incertidumbre para los mercados. Vimos también ya una recuperación, a pesar de que, por ejemplo, el tipo de cambio, el peso se ha fortalecido en las últimas sesiones, seguimos viendo riesgos en el tema cambiario también, aunado a que, a pesar de la recuperación económica, se da a conocer que el último dato del crecimiento del Producto Interno Bruto en febrero es una contracción del 4%. Seguimos en terreno negativo para la economía mexicana. ¿Qué es lo que sigue o de qué va a depender la confianza del inversionista? De muchos factores. Factores políticos, por las decisiones que se tomen de carácter estructural, y el tema vacunas, porque al final, si vemos una evolución en el tema de la vacunación y reapertura de algunos sectores, sobre todo este que mencionabas, Ricardo, hace unos minutos, del tema, por ejemplo, turístico, podremos ver mayor confianza entre los inversionistas. Seguimos en terreno negativo en producción industrial, en inversión privada, y eso es una asignatura muy importante, y de ahí va a depender que regrese la confianza al país. Perfecto, Humberto. Manuel, no sé si tienes alguna otra pregunta. No, está todo bien. Gracias, José Ricardo, Humberto. Gracias por estar aquí hoy. Gracias, Manuel. Nos vemos el día de mañana. Gracias, Humberto. Buenas Gracias, tardes. Ricardo. Bueno, pues vemos ahora la entrevista que ha hecho nuestra corresponsal en Estados Unidos, Visila Bococo, donde habla de la economía de Estados Unidos con Sergio Rivera. Vemos esa entrevista, pero nosotros volvemos el próximo lunes. No se pierdan a las 7, Negocios de Carne y Hueso. Pasen un feliz puente. Buenas tardes. Adiós. Bienvenido a Visión Global. Hoy estoy especialmente contenta porque tengo aquí a alguien que ya puedo decir que es amigo, Sergio Rivera, y que nos va a contar de todos los temas de actualidad que nos interesan tanto, y nos va a dar una visión muy especial porque él es de todos sitios, de aquí y de allá. Vive en diferentes países al mismo tiempo y, lógicamente, creo que tiene una visión muy interesante de lo que está pasando en Estados Unidos. Bienvenido, Sergio.
Priscila, una muy buena tarde a ti y a tus escuchas y videntes, y muchos saludos desde Woodlands, Texas. Bueno, yo lo que quiero que nos cuentes para empezar es ¿quién es Sergio Rivera? Pues Priscila, te contaré, yo tengo 59 años, nací en la Ciudad de México y nací en mi cuna fue una cuna de una familia de clase media que se vio seriamente afectada por el fallecimiento de mi padre cuando yo tenía 8 años. Pero mi madre nos sacó adelante a 2 hermanos y a mí, 2 hermanos mayores y a mí, trabajando en lo que ella sabía hacer, que era dar clases, primero de escuela primaria y después de español, y con muchas dificultades, pero con una gran dedicación y un gran sentido de familia, nos sacó adelante, a mí al menos hasta la edad de 17 años. Yo cursé toda mi educación primaria y secundaria en escuelas públicas en México, y a los 17 años tuve una enorme oportunidad que verdaderamente cambió mi vida. Me enteré que había unos colegios, uno de ellos en Gales, otro en Canadá, que eran parte de un movimiento que se llama United World Colleges, y que estaban ofreciendo para México unos pocos lugares, 3, 4 lugares, para ir a estudiar a estos colegios, y que yo, estando en primer año de bachillerato, me podía inscribir. Así que participé, entramos a la competencia, algo así como 7,000 estudiantes, y afortunadamente a través de las entrevistas que fui haciendo, en donde pedían un poco tus intereses académicos y personales, acabé recibiendo la gran oportunidad de irme a estudiar a Gales, totalmente becado. Wow. Y pasar 2 años imagínate, estudié en un castillo en el sur de Gales, en un colegio que se llama United World College of the Atlantic. Llegué sin hablar inglés casi, porque en las escuelas públicas de México no tenían gran enseñanza bilingüe, como no lo tienen ahora todavía. Y sin embargo, tuve la oportunidad de convivir durante 2 años con gente de todo el mundo. Había muchos estudiantes venidos de África, muchos estudiantes venidos de Asia, de América Latina, de Norteamérica y por supuesto de Europa. Así que esos 2 años cambiaron, por una parte, mi perspectiva, que ya era de interesarme en el mundo, pero la convirtieron en una experiencia a diario ya global. Y eso, a partir de ese momento, cambió mi vida completamente. Increíble. ¿Y qué te llevó al mundo de las finanzas? Pues mira, yo tuve, cuando concluí este colegio, tuve una enorme oportunidad de trabajar en investigación económica bajo la guía de un premio Nobel en economía, Gunnar Myrdal. Y ahí me interesé mucho en cuestiones en las que Myrdal había trabajado, que es cómo el crecimiento de la población se relaciona con el desarrollo de los países. Y mucha gente, te estoy hablando de los principios de los 80s, mucha gente pensaba que si tú reduces el tamaño de una población un poco artificialmente, si tú obligas a la gente a tener menos hijos, entonces el país se va a desarrollar más. Y la inferencia era, bueno, si los países desarrollados tienen poblaciones que crecen poco, entonces si a los países emergentes los forzamos a que la gente tenga menos hijos, pues el desarrollo económico vendrá. Y evidentemente eso es una falacia, ¿no? La gente va teniendo menos hijos en la medida en la que su vida se vuelve más urbana. En el campo, todas las manos que tú tengas te ayudan a trabajar la tierra, pero en la ciudad eso no sucede. Entonces, los patrones demográficos van cambiando poco a poco, y los países encuentran tanto la prosperidad económica como una estabilización de población de manera paralela. No es que uno induzca al otro. Interesado por esto, me fui a México. Tuve una enorme oportunidad de nuevo de trabajar en el gobierno mexicano como secretario de un subsecretario de Estado, que es como su chief of staff, digamos. Y esto me dio la oportunidad de conocer a los 20, 21 años muy de cerca cómo funciona una administración de gobierno, cómo se toman las decisiones de política pública.
y además, a mí al menos me dio a entender en aquel momento que la política ciertamente no era para mí. ¿Sabes? Porque en todos los países hay países en donde la corrupción es un problema mayor que en otros. Ciertamente en México ha sido un problema endémico. Y yo lo primero que dije, esto no es para mí. Pero además me di cuenta que es muy difícil desde una esfera central del gobierno inducir de nuevo políticas de forma que todo el mundo haga lo que el gobierno quiere. Esto me dio un sentido de que ya lo había adquirido un poco en Atlantic College y en mis primeros años en Europa, de hay que pensar globalmente, pero hay que actuar localmente. Esto es, nadie puede asegurar la felicidad colectiva de un pueblo o de un estado o de una provincia como es en España o de un municipio siquiera. La gente lo tiene que hacer. Y ahí me interesé mucho en la microeconomía. Y después de 2 años y de haber, con mucha fortuna, haber recibido un premio que me posibilitó la vida después en Europa, decidí regresar a Europa, decidí decirle adiós al gobierno mexicano y pasé ahí prácticamente todo el resto de mis años 20 en Europa, en donde tuve la oportunidad de vivir en algunas de las grandes capitales, vivir, estudiar y trabajar en lugares como París, Florencia, Berlín, Oslo, donde me acabé digamos, de formar, sobre todo por el lado humanista, pero al mismo tiempo siguiendo muy de cerca las finanzas. Yo comencé a trabajar como corresponsal, al principio no oficial, de la BBC y después ya como corresponsal en Forma, y ahí me interesé muchísimo por los temas económicos. Así que cuando cumplí 29 años, todavía soltero, decidí que era tiempo de regresar a México y de reconocer a mi propio país, pero ahora no desde el ámbito político, sino financiero. Así que, tú sabes, en aquel tiempo ya hablaba 5 idiomas y había tenido mucha experiencia de cerca, haciendo negocios, trabajando y estudiando en distintas capitales europeas. Y esto me permitió regresar a México con unos ojos de ver a México como sería visto México desde el exterior, ¿no? Entonces comencé a trabajar en la bolsa, que ese es un nuevo capítulo, pero comencé, digamos, como un aprendiz. Habiendo estudiado yo Derecho y Economía, realmente me incorporé a la bolsa como el ayudante del ayudante de un trader en aquel tiempo, ¿no? A mis 29 años, y ahí comenzó un nuevo capítulo de mi vida. Qué bueno. Y luego viendo las finanzas desde diferentes países, ¿no? Porque también has trabajado en Nueva York, en México, en Ginebra. ¿Qué diferencias ves en el mundo financiero, ¿no? Y también en las relaciones financieras, ¿no? Habiendo estado en Wall Street. Pues mira, te cuento, yo llegué a Nueva York a mitad de la década de los 90, después de haber trabajado 5 años en la Bolsa de México con mucho éxito, gracias a Dios. Y parte de lo que me llevó a Nueva York fue el entender que, de nuevo, el mundo de las finanzas es un mundo cada vez más global y cada vez más interconectado. Yo tuve la suerte de comenzar a trabajar en México cuando México había recién firmado el primer tratado de libre comercio, que ahora se renegoció y se firmó con Estados Unidos y Canadá de nuevo. Pero en aquel tiempo era la salida de México al exterior. Y México era verdaderamente uno de estos países, una de estas economías emergentes, en donde antes no habían entrado capitales al país. Y sin embargo, empezaron a participar a través de la bolsa capitales norteamericanos, ingleses, asiáticos. Y lo mismo empezó a suceder con una serie de países, tanto en América Latina como en el sureste asiático. Fue la época en la que se comenzó a desarrollar enormemente, vamos, que cambió completamente China, en donde empezaron a surgir economías como la de Tailandia, como Malasia, Indonesia, y al mismo tiempo lo que ahora se convirtió en estos países que son conocidos como BRICS, que Brasil, Rusia, India y China. Y a mí me pareció fascinante cómo muchas de las operaciones que hacíamos en México, en empresas mexicanas, el capital venía de Escocia, por ejemplo, o de París,
o de Tokio. Y por ahí de 1990, finales de 94, decidí irme a Wall Street y, vamos, mi visión del mundo tuvo otro nuevo cambio, ¿no? Una nueva visión de vida en donde entendí que el mundo realmente, a través de Wall Street y las grandes capitales financieras como Londres, concentra una proporción enorme, gigantesca de recursos, y estos recursos un poco van cayendo, van siendo distribuidos al resto del mundo, pero a mí me pareció que la concentración era excesiva. Y desde ese momento lo que me propuse a través de mi trabajo diario fue el construir puentes entre esas grandes metrópolis donde el dinero se concentra y lugares, negocios, familias, unidades territoriales en donde esos capitales normalmente no mirarían, ¿no? Construir, digamos, un puente entre quienes necesitan los recursos y quienes los tienen en exceso. Me encanta. Me encanta. ¿Y qué perspectivas ves para la economía americana este año, ¿no? Tú que tienes un outlook. Pues mira, Priscila, yo te diría lo siguiente. Estados Unidos quizás ha pasado ya su momento de líder incuestionable, preeminente en el mundo. Y ahora se está acostumbrando a un mundo donde China ha surgido como un poder que en muchos sentidos lo rivaliza y en otros lo supera. Entonces, si bien el siglo XX fue el siglo incuestionablemente americano, ahora Estados Unidos se encuentra en un momento en el que se tiene que reinventar a sí mismo como país, ¿no? Ahora todo el mundo, a raíz de la pandemia, ha hablado de esta necesidad de reinventarse. Pues yo veo a Estados Unidos reinventándose como país. Y es un país donde la manufactura ya no funciona como antes. Antes Estados Unidos era un país eminentemente industrial y ahora nos encontramos con que lo que está funcionando en Estados Unidos son las nuevas tecnologías. Y esto evidentemente se dio mucho con el crecimiento y apogeo de Silicon Valley, pero ahora de manera muy interesante y por razones que tienen que ver con el clima, como con lo que está sucediendo en California, está habiendo, junto con esta reinvención de Estados Unidos, una nueva migración, ya no del este al oeste americano, sino una nueva migración de California hacia lugares como Texas. Tesla se está viniendo aquí, Oracle se está viniendo aquí, HP, lo que antes era Hewlett Packard, que ahora es una empresa más de informática, se está mudando aquí muy cerca de donde yo vivo al norte de Houston, en Woodlands. Y estamos viendo que las nuevas tecnologías y las nuevas maneras de organizar el capital están dándole a Estados Unidos el siguiente boleto a ser un país líder, seguir siendo una economía líder en el siglo XXI también. ¿Y qué hace Beck Capital? Cuéntame qué hace tu empresa. Pues mira, yo un poco para continuarte la historia y resumírtela en 60 segundos, yo pasé de manejar capitales grandes en Nueva York, a donde me fui a trabajar con Morgan Stanley, atendiendo a ciertas familias grandes y a grandes inversionistas como son las aseguradoras y los fondos de pensiones. Me fui especializando cada vez más en encontrar dónde invertir este dinero grande, que es parece fácil, ¿no? Pero ¿dónde invertir $500 millones? ¿Dónde invertir $1,000 millones? Y lo que me fui especializando primero en mi época de Nueva York y después en Suiza, a donde me fui a hacer banca privada, es encontrar nuevas fuentes que no sean lo de siempre, los bonos y las acciones, sino lo que sí conocen en inglés como alternative assets, que son bienes alternativos. Y es a lo que me he dedicado en los últimos años. Así que la última empresa en la que estoy ahora codirigiéndola, digamos, es una empresa mexicana que se dedica a aplicar capital a nuevos desarrollos inmobiliarios. Beck Capital lleva, digamos, el grupo Beck, que es un grupo
domiciliado en México, en la ciudad de Guadalajara, que es la segunda ciudad más importante del país. Ha realizado algo así como 1.500 construcciones ya. Y en este momento tenemos un pipeline que nos lleva en este año próximo a construir casi 1.500 departamentos. Y después tenemos otros proyectos en vía de concretización, digamos, en donde con criterios tanto de atención al medio ambiente como sociales y con un buen gobierno corporativo, estamos pensando en la creación de un fondo que va a traer capitales tanto de Europa como de Estados Unidos para desarrollarlos primariamente en México, pero ya que México es parte de esta nueva región de América del Norte, para después invertir tanto en Canadá como en Estados Unidos también. Qué bueno. Capital se convierte en el brazo, digamos, implementador a nivel regional de grandes capitales para desarrollos no solamente inmobiliarios, residenciales, sino también industriales y comerciales. Oye, te tengo que preguntar esto. ¿Qué opinas del tema de GameStop, Robinhood? ¿Cuál es tu opinión? Pues mira, Visila, aquí debo de decir que mi opinión no es un consejo específico para hacer inversiones o abstenerse de hacer inversiones. Es una nota concreta que debo de dar. Pero lo que te voy a decir es que todo lo que ha sucedido con GameStop y con el desarrollo de Robinhood es, por una parte, muestra de qué tanto ha avanzado la tecnología y qué tanto se ha democratizado el acceso al capital y el acceso a los mercados accionarios. Pero al mismo tiempo es muestra de qué tanto dinero se ha concentrado en los mercados accionarios. La especulación que ha habido con Bitcoin, la especulación que hubo con GameStop, de pequeños inversionistas enfrentándose a los hedge funds tradicionales que vendían en corto acciones de GameStop. Esto es, hay fondos en Nueva York, en Londres y en todos los mercados emergentes que se dedican a especular en los mercados accionarios. Y alguien decidió que GameStop era una empresa que iba a acabar cerrando, como le sucedió a Blockbuster, que vendía videos. GameStop vende juegos de video. Pero esto ya no es necesario, ya puedes hacer un download a través del Internet. Y hay gente que decidió hace años ya que esta es una empresa que iba a quebrar. Así que empezaron a vender acciones de GameStop sin tenerlas, que es lo que se llama vender en corto. Y a esto, con el surgimiento de Robinhood, que es una plataforma muy democrática, en donde puedes comprar fracciones de acciones o con un capital muy pequeñito ya participar en el mercado accionario, un grupo de inversionistas muy pequeños se juntaron y decidieron que iban a luchar contra estos hedge funds. Llevaron el precio de GameStop de niveles de $5 a $350 casi, pero como es especulación, esto volvió a caer. Entonces mi consejo sería a los pequeños y medianos inversionistas: absténganse de invertir en cosas que no entienden. Sí inviertan en nuevas tecnologías, sí inviertan en todo lo que el mundo necesita para convertirse ahora en un planeta más habitable, pero absténganse de especular simplemente porque el resto de la gente lo está haciendo de esa forma. Buen consejo. Has vivido toda la situación que ha pasado en Texas. Quiero entender qué pasa con estas facturas de electricidad. ¿Qué ha pasado? Texas ha sido siempre un estado que valora mucho su independencia. Y a diferencia del resto de la Unión Americana, Texas desarrolló su propio, lo que se llama en inglés un energy grid, digamos, una red de electricidad que no está realmente conectada con los demás estados. Al ser una potencia energética y tener producción ya sea de carbón, de petróleo, de gas y de energías renovables de manera importante, Texas nunca se imaginó que necesitaría el apoyo de otros estados. Sin embargo, el cambio climático, que es una realidad y que está ocurriendo en el mundo, causó la mayor helada que había vivido Texas en más de 100 años. Yo lo viví en carne propia porque mi familia vive aquí, yo estaba en Texas, y súbitamente un mundo que funciona
con aires acondicionados, con calefacción, con todo eléctrico. Mucha gente en sus cocinas tiene cocinas eléctricas. De repente se quedó sin electricidad. Esto, más que ser un apagón porque se haya quemado la red, fue un apagón administrado, digamos. Pero la gente sufrió enormemente. Y justo ahora se están calculando los daños que la economía tejana va a tener. Ya ahora podemos darnos cuenta que por lo menos esto va a costar $200,000 millones. Y quizás los daños lleguen a cerca de los $300,000 millones. Solamente para ponerte en perspectiva cuánto dinero es esto, esto es como la quinta parte del PIB español. Dios. En una semana de daños que se causaron a las casas, a los negocios, porque en las casas estallaron las tuberías al congelarse y regresar de nuevo un poco el calor. Y la gente no supo qué hacer. Muchas casas están dañadas parcial o totalmente. Muchos negocios dejaron de funcionar. Y obviamente la electricidad que se racionó se conservó para los hospitales, para los servicios de emergencia. Así que finalmente las autoridades tejanas administraron la emergencia de buena forma, pero esto le dejó a Texas una lección que creo que no solo se aplica aquí, sino se aplica a todo el mundo. Uno no puede vivir solo. Vivimos en un mundo interdependiente y vivimos en un mundo donde el clima está cambiando. Así que esto que se llamaba los cisnes negros, de la ocurrencia de una inundación de una vez en 100 años, ahora se presentan cada 3 años. Y los fuegos en California, los incendios en California, que antes eran un evento solamente de 1 mes al año o 2 meses al año, ahora están sucediendo 6 meses al año. Así que nos tenemos que dar cuenta que el planeta está cambiando, que nosotros somos la causa y tenemos, y este creo que es el gran desafío para las nuevas generaciones, tenemos que entender que si no hacemos algo de manera urgente, la manera en la que construimos, como con el Grupo BEC, la manera en la que hacemos negocios, la manera en la que trabajamos, si no cambiamos radicalmente esto, de tal forma que nuestra contribución a lo que se llama el carbon footprint, ¿no? Si no reducimos nosotros nuestra contribución a la contaminación que hay y que está causando el calentamiento global, este planeta no le va a durar a las siguientes generaciones. Así que creo que en Texas hemos aprendido una lección enorme y la gente ha reaccionado muy bien. Creo que estaremos mejor preparados la siguiente vez. Y ya para concluir, tú te defines como una persona que construye puentes. ¿Qué puentes tienes pensados para construir en el futuro próximo? Pues mira, te diría, Visila, que me interesa mucho construir puentes que ayuden a disminuir la gran desigualdad de la distribución de la riqueza. Tengo varias iniciativas en donde estoy apoyando a pequeños empresarios y medianos empresarios a que accedan de manera más fácil a este capital que se acumula desmedidamente en los grandes centros financieros. Y por otra parte, tengo un gran interés en construir puentes culturales. Creo que es muy importante que la gente que ahora se puede comunicar como tú y yo vía Zoom, ¿no? vía tecnológica, ahora no solamente se dedique a ver cosas divertidas que hacen otros en TikTok o lo que sea, sino que verdaderamente podamos tener un intercambio que nos ayude a mejorar la vida de los otros, aunque estén a distancia. Así que ese tipo de construcción de puentes culturales, sociales, creo que va a ser buena parte de lo que haga en esta nueva etapa de mi vida. Qué bueno, Sergio. Bueno, ha sido un placer, desde luego, escucharte. Creo que para todo el mundo estará de acuerdo de que hemos aprendido, ¿no? Y que creo que tu visión es fantástica, ¿no? Porque nos has dado una visión muy global y también nos has enseñado un poco cuál es un poco la idiosincrasia de Estados Unidos, que no todo el mundo la entiende porque no es un solo país, sino que son pequeños países dentro de uno. Y creo que esto pues, nos ha dado una visión global. Así que